Bueno, pues bienvenidos a los tres al Máster en Comunicación y Educación en Español. Hoy es la primera sesión del primer tramo, que es Comunicación y Educación, Conceptos en Convergencia. Hoy tenemos con nosotros a José Manuel Pérez Tornero, que es catedrático en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. También es doctor en Ciencias de la Comunicación y está licenciado en Filología Hispánica. Además, es el director de la Cátedra UNESCO de Media and Information Literacy and Quality Journalism y entre los años 2021 y 2022 fue presidente de Radio Televisión Española. Entonces, él es el que os va a dar esta primera sesión introductoria al curso y, bueno, cualquier duda que podáis tener, sabéis que tenemos el mail abierto para cualquier cosa. Así que, José Manuel, bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias, Albert. Es un placer veros de nuevo porque creo que ya nos vimos cuando presentamos el máster, ¿no? Algunos. Y ayer, por lo menos, yo vi a dos caras, ¿no? No sé si vi a Joe, que preguntó, ¿no? En la primera intervención. Y Patricia también estabas, ¿no? Ayer tarde. Domingo Así es. no estaba. Ahí estuve. Bueno, eh, hoy va a ser una sesión más de intercambio que de transmisión de conocimiento, de experiencia, ¿no? Me gustaría sobre todo que fuera de agitación intelectual, para que estructurásemos bien nuestras expectativas con respecto al máster y también, como dice Edgar Morin, que voy a citar mucho esta tarde, eh, estructure nuestra mente. Hay un libro que quisiera recomendaros se llama La mente bien ordenada, de Edgar Morin, escrito, Los desafíos del pensamiento del nuevo milenio, que fue una obra, bueno, todavía, Morin vive todavía, tiene más, casi 100 años, ¿no? Nació en París en 1921 y todavía está activo, pero escribió este libro como una especie de propuesta ante el reto de imaginar cómo debería ser la educación en general, la cívica, la universitaria, la personal, en el nuevo milenio, con los desafíos del nuevo milenio. Y lo voy a utilizar mucho porque creo que su tesis central nos acompañará, nos debe acompañar en todos los estudios que hagamos, en todos los aprendizajes y en este máster, ¿no? Su tesis central es que vivimos en un mundo en que se expande el conocimiento, se multiplica la información, se multiplica la complejidad, la dificultad de relacionar toda esa información y se obnubila o se deteriora la capacidad de comprensión. Y su gran objetivo, él lo propone para la educación en general, pero para todos los campos de la ciencia, sería estructurar bien la mente para ser capaces de comprender. Y yo creo que este es el gran reto que tenemos por delante. O sea, cada uno tiene una experiencia diferente. Ahora os voy a pedir que lo contéis, ¿no? De experiencia disciplinaria, de formación, experiencia cultural, experiencia personal y todos los miles de millones de personas que vivimos en el planeta, que somos muchos y cada vez más, y aumentando el número de población, tienen una experiencia muy diversa y sin embargo es la primera vez en la historia que somos capaces de poner todo el conocimiento en común y compartido a través de los diferentes lenguajes universales que existen, que ya no son solo las lenguas, sino que es la informática, la matemática, el lenguaje digital, etcétera, y está todo, imaginemos, subido a la nube, en un compartimento que llamamos esto nube, ¿no? Que es un repositorio de toda nuestra capacidad generativa de producción lingüística y científica, y que está a disposición de todo el mundo. Y esto, pues como las nubes no solo generan, digamos, un paisaje bonito, un horizonte en el que vemos dónde está concentrada la humedad, sino que puede generar tormentas, lluvias, ¿no? Puede ocasionar catástrofes naturales por inundaciones, etcétera, ¿no? Este conocimiento, si me permitís ir con la metáfora, hoy día es muy difícil de gestionar, muy, muy complicado. O sea, estamos viviendo, nada más que mirar los periódicos del día, situaciones muy, muy, muy complejas y muy difíciles, ¿no? O sea, estamos viendo cómo Google presenta una especie de asistente virtual que nos acompañe, que con el uso del teléfono móvil
puede leer la realidad que tenemos delante y puede explicárnosla, ¿no? Es un avance más del Google Lens, ¿no? Que seguramente habéis utilizado, que es capaz de reconocer las imágenes, lo que tiene delante, y conectarnos con alguna información similar en la web, ¿no? El Google Lens está pensado ahora para que podamos comprar, para que podamos saber el precio de los productos, ¿no? Pero puede ir mucho más allá. Puede ir mucho más allá porque puede servir de orientación, puede ayudarnos a reconocer y puede también sustituir nuestra capacidad de entendimiento autónomo del mundo, porque nos proporciona a una velocidad mucho más rápida que nuestro cerebro una interpretación del mundo, ¿no? Pues vivimos esto está en la portada de los diarios de hoy, pero también está en la portada de los diarios la emergencia de un acto brutal, ¿no? De magnicidio del presidente, del primer ministro, mejor dicho, de Eslovaquia, ¿no? Que ha sido asesinado, bueno, asesinado todavía no. Ha sido, digamos, herido con 5 tiros por una especie de lobo solitario radicalizado, ¿no? Y estos dos acontecimientos son la cara y la cruz de lo que nos puede pasar, ¿no? En este mundo complejo de un acontecimiento, de unas nubes de conocimiento y de acumulación cognitiva muy fuertes, ¿no? En primer lugar, lo del desarrollo tecnológico de Google, pues significa la condensación de un poder enorme de conocimiento en una sola empresa que representa una de las 4 o 5 grandes tecnológicas mundiales que dominan casi toda la mediación de las relaciones humanas en la actualidad, ¿no? Y bueno, el intento de asesinato del primer ministro eslovaco tiene que ver con una polarización salvaje de la sociedad eslovaca, que no solamente está sometida a la tensión entre Putin y el mundo occidental, Europa y Oriente, y el conflicto de Ucrania, etcétera, etcétera, sino que también ha sido un proceso en el que las redes sociales han ayudado a fomentar el lenguaje del odio, ¿no? Y la explosión y la agresividad, ¿no? Y esta es la realidad de nuestro mundo, o sea, una capacidad de concentración de conocimientos enorme que puede desembocar pues, en la generación de armas inteligentes, entre comillas, si es que hay alguna arma que sea inteligente, que nos está llevando pues desde la guerra de Ucrania hasta Palestina, el Sahel, los conflictos que tenemos en todas partes, ¿no? Nos está llevando también, digamos, esa misma tecnología, por ejemplo, a un engrandecimiento de las bandas de narcotraficantes que están siendo ya enormes multinacionales, que están dedicadas a la explotación y a la corrupción de los sistemas democráticos. Nos está llevando también a la polarización social, pero al mismo tiempo representa un enorme potencial de transformación, o sea, de cambio. No hay una época que no haya, que haya tenido la capacidad que tiene la nuestra de curar tan pronto enfermedades, de afrontar catástrofes, de unir a la gente en algunas tareas, ¿no? La clave de todo esto, ¿cómo puede resolverse esta lucha, perdonadme que sea simple, ¿no? Entre el bien y el mal, ¿no? Entre cosas que pueden ir bien y cosas que pueden ir mal. Pues la clave va a estar en nuestra mente, en nuestra capacidad individual y colectiva de ser capaces de estructurar los retos de conocimiento que tenemos por delante, ¿no? Es lo que dice Edgar Morin, ¿no? Él dice que hay como mm, que el gran desafío es en un mundo cada vez más complejo, donde todo está más relacionado, cosa que es evidente en el plano medioambiental, por ejemplo, ¿no? O sea, una basura en un lugar determinado, pues inunda, crea una isla de plástico en el Mediterráneo o en el Atlántico. Una mala gestión de de la energía nuclear puede crear una bomba, bueno, una bomba, una catástrofe ambiental a miles de kilómetros, ¿no? Una pandemia que se desarrolla a lo mejor, en un laboratorio, pues puede extenderse a todo el planeta, ¿no? De un día para otro. O sea, la interconectividad en el mundo actual está garantizada. La globalización ha aumentado esa conectividad. Y la transmisión de la información a la velocidad de la luz y el procesamiento a la velocidad de la luz, pues aumenta esa interconectividad. Por tanto, ese embargo mentalmente tendemos a discursos muy simplistas, a resolver muy deterministamente lo que está pasando, ¿no? A contar historias muy simples.
se habla mucho de storytelling, yo prefiero hablar de cuentos. O sea, son los cuentos los que están organizando nuestra estructura mental, ¿no? Y cuando a un problema complejo te enfrentas con reducciones simples, pues la catástrofe puede aumentar, ¿no? Yo creo que todas las instituciones dedicadas a lo cognitivo, sean laboratorios científicos, sean entidades culturales, sean escuelas, medios de comunicación, bibliotecas, mediatecas, etcétera, incluso programas, o sea, en la industria de la cultura, del entretenimiento, etcétera, etcétera, deberíamos intentar construir una mente colectiva bien ordenada, o sea, bien estructurada. Y para esto se necesitan también esfuerzos educativos personales, no solo de jóvenes y niños, sino de todos los ciudadanos, para que cada uno de nosotros tuviéramos también la capacidad de discernir la, la- la información verídica de la que no, ser autocríticos y avanzar en esta capacidad de ordenarnos a nosotros mismos, ¿no? Pues yo creo que este es el reto del máster. O sea, el reto de nuestro máster es, eh, ante la explosión de conocimientos, de las cuales los medios de comunicación y las instituciones educativas, pues hablamos de comunicación y educación, son aceleradores, son catalizadores. Estas propias instituciones y todos los que participamos en ella deberíamos responder con un esfuerzo por estructurar el conocimiento, por poner un cierto orden, por priorizar, por saber qué es necesario y qué no, y cuáles son los principios y actitudes básicas que pueden servir de pilares de esa nueva estructura cognitiva que necesitamos, ¿no? Mm, Creo que responder a la complejidad eh, tiene que hacerse con un pensamiento complejo, tiene que hacerse con un pensamiento autocrítico, ¿no? Y aquí enfrentamos, pues, lo que Morin llama un desafío cultural, es decir, el mundo actual es una mezcla de culturas, las culturas están más cercanas, más enfrentadas unas con otras hoy día, por tanto, ese desafío cultural que provoca un primer desorden tiene que acompañar un cierto orden. Hay luego un desafío cívico, porque es evidente que la polis no funciona, o sea que las democracias están en peligro en todo el mundo. Hay muy pocas y las que están en peligro y los sistemas autoritarios avanzan y este es un tema que también tenemos que, que cuidar mucho. Y luego creo que tenemos que mental continua para enfrentarnos al mundo en que, bueno, en el que nos ha tocado vivir, ¿no? La propuesta que vamos a hacer desde el máster es que intentemos resolver la transdisciplinaridad dentro de las instituciones educativas y del campo de la educación y de los medios, resolverlo en una especie de nueva estructura mental que nos capacite para que nosotros mismos, vosotros como estudiantes, nosotros como profesores, nuestras instituciones donde trabajéis, ¿no? En la enseñanza primaria, en la secundaria, en la universidad, en los medios, seamos siempre capaces de transmitir un segundo mensaje con todo lo que hagamos. O sea, un mensaje eh, que sería el contenido explícito de lo que estamos explicando, de lo que estamos trabajando. Pues si somos periodistas, pues puede ser una noticia de sucesos. Si somos profesores, puede ser una clase de matemáticas. Pero que eso lo acompañamos de un segundo lenguaje, que es una connotación que estructure nuestra mente. Que un segundo mensaje que acompañe cualquier otro mensaje que sirva para activar el cerebro de quien nos escucha y que al mismo tiempo proponga una guía positiva para salir adelante, ¿no? Este es un desafío personal, es un desafío moral, es un desafío cívico que necesita un cierto orden, ¿no? Entonces, para empezar con orden, pues a mí me gustaría que, aunque nos estén grabando y que pues esto va a quedar casi en secreto, ¿no? Pues sepamos sincerarnos ahora un poquito entre los cuatro que estamos aquí y que cada uno de nosotros pueda contar pues, cuáles son sus aspiraciones en los próximos meses, ¿no? En relación con este máster, en primer lugar, y cómo estas aspiraciones conectan con sus aspiraciones anteriores, ¿no? En la medida en que sepamos estructurar, que sepamos dar coherencia a estas expectativas, seremos más eficaces a la hora
de estructurar nuestra mente, ¿no? Y lo que tenemos por delante es estructurar una actividad conjunta, ¿no? O sea, trabajar como en un baile, o sea, a ver si sintonizamos musicalmente, después que cada uno haga el movimiento que le corresponde y que entre todos, pues, avancemos antes, ¿no? Yo voy a pedir ahora, por el orden que queráis, el primero que levante la mano, que explique un poco, pues, qué aspira con el máster, que se lo oí un poco el otro día, pero no se puede repetir, pero que explique sobre todo su background anterior, su base anterior, su formación, cómo conecta, y vamos a ver si entre todos hacemos un diálogo de cómo situarnos, ¿eh? Y luego yo solo intento transmitir al claustro de profesores, a los compañeros, lo vamos trabajando en común a partir de ahora. Así que el último va a ser yo, ¿eh? Porque es el hombre. Y la primera, Patricia, venga. Hola, 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 buenas tardes otra vez a todos. Am, Soy de Ecuador, estudié mi carrera de comunicación social allá en una universidad que eh, dirigía mucho a sus alumnos hacia lo práctico de la educación, que eso es una de las cosas que también escuché que la Universidad Autónoma de Barcelona es, y por eso me gustó y por eso quise venir acá. Eh, Estudié 4 años de comunicación social dirigido hacia marketing y gestión de empresas hace 20 años. Luego tuve una pausa, me vine a vivir acá a Estados Unidos. En ese interín de pausa, que fueron 20 años, tuve 2 hijas y en esos años de criarlas estuve involucrada en sus escuelas y en sus colegios, ayudando a los niños, ayudando a los profesores. am, y me gustó, y justamente recordando esos años y con lo que usted acaba de decir ahora que tenemos am, lo cívico de tratar de... el planeta está completamente polarizado, dividido, por lo menos aquí en este país la gente se odia, o sea, no hay, que dicho sea usando la palabra convergencia, no coincidimos en nada, no coincidimos en nada, lo único que coincidimos es que se odian unos a otros. Entonces, en ese momento de mi vida dije, bueno, voy a empezar a hacer una maestría por ese deber cívico que justamente usted estaba comentando, para de algún modo tratar de ayudar acá a que el lenguaje con el que nos tratemos no sea un lenguaje de odio, sino que sea un lenguaje de encontrar algo en común, encontrar cosas en común. Se odian los polos, pero veamos, en lugar de ver qué nos diferencia, veamos cómo podemos de algún modo encontrar cosas en común para poder conversar y empezar un proceso de, no digo amarnos unos a los otros, ojalá, pero por lo menos Sí, entendernos, tener la capacidad de poder escuchar al otro, que es lo que creo que hemos perdido un poco los seres humanos, me parece. Quisiera ser más positiva en lo que estoy diciendo ahorita, pero de verdad que siento a veces que este planeta ya no tiene arreglo, pero espero con esta maestría darme cuenta que sí. Eso es todo. Patricia. Hombre, tiene arreglo si hay personas como tú que se plantean este objetivo, seguro. Vale, pues ahora Noemí, ¿no? Sí, yo soy Noemi. Estudié hasta selectividad en España, bueno, en Ibiza, y me vine con miedo de empezar a estudiar una carrera en España. Me mudé a Alemania por un año, hice mi año social, luego me fui a Inglaterra otro año, a hacer otro año social, y luego ya volví a Alemania a empezar a estudiar. Y empecé con maestría, bueno, con educación. Lo que pasa es que aquí está, la forma en la que está aquí organizada la formación para profesores es bastante diferente como en España o bastantes países. Entonces, no me pareció tan bien organizada y no pensé que me fuera a preparar para lo que luego es
enseñar a alumnos, así que me cambié directamente a la parte de, básicamente a filología, estudié filología hispánica y después me puse a trabajar y he trabajado bastante en medios de retransmisión de, por ejemplo, de que llevamos las redes sociales de equipos de fútbol y de básquet y tal. Y ahora he vuelto a la parte de educación, pero más como mediadora y acompañante en una empresa que hace, que trabaja con lo que aquí sería em, los que llevan el paro y que llevan a gente que quiere buscar un nuevo trabajo. Y como en Alemania hay bastante gente que viene de de un background bastante complicado, con, por ejemplo, carreras que no se pueden, que aquí no son válidas, y eso así pues hacen como cursos en los que puedes convalidar algunas cosas que has aprendido o que tú has enseñado o que has trabajado en el otro país para que puedas hacerlo aquí de alguna forma. Y pues habiendo estudiado, habiendo ido a la escuela en España y habiendo estudiado cómo se supone que funciona la escuela en Alemania y cómo se enseña a los profesores que luego tienen que formar parte de esta escuela, es lo que decías tú, Patricia. Te das cuenta de que todo el mundo está en contra de algo, nadie se quiere entender, pero nadie se atreve o quiere sentarse en una mesa para decir, vale, esta es tu opinión, esta es la mía, pero lo que queremos está aquí en el medio y solo nos estamos chillando. Yo te chillo a ti, tú me chillas a mí, pero aquí no se está mejorando nada aquí en el medio. Y ahora mismo, por ejemplo, es mucha, lo que es la educación, por ejemplo, aquí es lo mismo. Todo el mundo discute de cuál es lo mejor que se puede hacer, cuáles son los cambios que se tienen que hacer, pero ni están preguntando a los niños, ni están preguntando a la gente que se está preparando para ser profesor. La forma en la que preparan a los profesores es completamente fuera de la realidad, y luego lo que tienes son a profesores que llegan nuevos súper motivados por enseñar, por las cosas que han aprendido, por cómo quieren hacerlo, que se ven aplastados por o lo que quiere el gobierno que se enseñe o cómo se quiere que se enseñe o cómo están por la logística, cómo son las aulas. O, por ejemplo, los profesores más antiguos que ya están acostumbrados a cómo ellos hacen las cosas y no quieren aprender cosas nuevas. Entonces, eso, cuando me decidí a cambiar, cuando empecé en el nuevo trabajo, que es mucho de trabajar con gente que pues no lo ha tenido bastante fácil y tiene que aprender, y a lo mejor llevan, pues yo qué sé, 30 años que no han abierto un libro para ponerse a estudiar y tienen que empezar, y encima vienen con bastante más a la espalda, cómo motivar a la gente, cómo comunicarlo, cómo aprender a ser la persona que se sienta en la mesa y dice, vale, aquí estábamos todos, no estamos ninguno de acuerdo en nada, pero este es el problema y no nos estamos centrando en encontrar una solución, sino estamos centrándonos en la discusión y no en una solución. Y por eso empecé el máster, básicamente, para poder, primero, dar mejores argumentos, segundo, poder hacer de mediadora en muchos de estos casos, para no ser o la que se queda callada o la que chilla también sin conseguir llegar a una solución. Noemi, ¿y en qué ciudad vives de Alemania? En Múnich. En Múnich, donde hay dinero, ¿no? Donde se supone que hay dinero o lo que esperan que Se haya supone. dinero, pero El Banco Europeo, etcétera, etcétera, ¿no? sí, sí, no, Muy aquí bien. la ciudad es preciosa, pero cuando hay, por ejemplo, un piso vacío, para ir al piso vacío hay una mínima de 80 personas que están esperando para ver el piso solamente. Así que Sí, 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 ese es un fenómeno. Oye, pues muy interesante porque por ahora estáis en sintonía, ¿no? Noemí y Patricia. O sea que si tuviéramos que resumir ese, el entendimiento, ¿no? Buscar un poco las fórmulas de poner en común algo en un ambiente que es curioso. En Estados Unidos y en Alemania estoy viviendo una sensación
de que se agreden unos a otros, ¿no? De que hay falta de entendimiento, sí, sí. Bueno, a ver qué nos dice Joe. ¿Es Joe o Joe? Bueno, Joe, Joe, sí. Joe. Sí. Bueno, gracias José Manuel por organizar el encuentro y saludos a Patricia y Noemí. Yo soy de origen cubano, vivo en los Estados Unidos desde hace 2 años, vivo en Ohio, que es un lugar poco común para los cubanos acá en los Estados Unidos. La mayoría nos quedamos en Florida, en Miami. Miami, pero bueno, tuve una oportunidad laboral justamente en una universidad acá privada de esta parte de los Estados Unidos y creo que el máster me puede ayudar muchísimo porque es en el sector de la educación justamente, a no solo obtener por cuestiones pragmáticas las credenciales que hacen falta muchas veces para acceder a este tipo de empleos, sino también, bueno, el conocimiento básico, ¿no? Para llegar a los estudiantes mejor y poder transmitir las ideas de manera mejor y vinculando elementos de la comunicación también. Mi background es del ámbito de la comunicación, más bien del diarismo, del periodismo, de la investigación periodística. He trabajado con medios independientes cubanos y con algunos medios extranjeros también. Em, y por un lado está este interés en ampliar el posible mercado laboral al que pudiera acceder en los Estados Unidos, que es vamos a decir, es una visión práctica, si se quiere, pragmática, si se quiere, del asunto, pero también siempre con la esperanza de que podamos reconstruir Cuba bueno, qué conocimientos se van a poner allí, ¿no? Con tantas paredes que hace falta, tantas columnas que hace falta levantar y tantas paredes que hace falta romper, ¿no? Entonces yo espero también que el máster me dé la oportunidad de entender mejor el mundo de la comunicación, el mundo de la educación, sobre todo, que es lo que quiero, es donde quiero adentrarme más y con esas herramientas también ayudar a la reconstrucción de la isla, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues también sintoniza, ¿no? Vamos a ver si hago un repaso de lo que he oído y sumamos información. O sea, Patricia, estudiaste marketing y comunicación, 4 años en Ecuador, ¿no? ¿Y ahora en qué ciudad de Estados Unidos estás? Estoy en Austin, aquí en Texas. En Austin. Y no trabajas, sino que estás No trabajo, dedicada. estoy dedicada a mi familia, pero ya en un año o sea, ya me quedo en el empty nest, como dicen acá. Tienes que hacer algo. Entonces, exacto, entonces quiero como Joel, quiero volver a, como está, poder ayudar de alguna manera. Claro, mi idea así volando es, bueno, ¿qué tal si me lanzo para alcalde de esta ciudad? No es Austin, es un Sí, suburbio de Austin, se sí, llama Round Rock en realidad. sí. Entonces, es como una visión más política, así como para que no estén, de verdad que es triste ver cómo siendo seres humanos, el odio que hay en en este planeta es horrible. Entonces dije, bueno, ahora que ya no van a estar las niñas, quiero volver a estudiar, volver a estar como al tanto de todo, actualizarme para poder llevar algo nuevo para que podamos hablar, como dicen a mí, o sea, converger, coincidir en puntos. Eso, gracias. Muy bien, muy bien. Oye, muy interesante. Y una pregunta que quería hacer a Noemí. Tú estás ahora en Múnich y te piensas quedar allí y te dedicas al tema de la trabajo social, educación social Sí, y haciendo de mediadora. ¿Y es tu voluntad seguir en este campo? mi voluntad ahora mismo es seguir en ese campo porque se necesita gente, básicamente porque aquí tenemos a muchísima gente que viene sola y está buscando nuevas cosas, no solamente por decisión propia, sino eh, por acciones humanitarias y porque también al haber empezado el magisterio aquí y ver cómo funcionaba y ver, yo estoy rodeada de profesores ahora mismo, o sea, todo mi alrededor son profesores y veo cómo todos encuentran, o sea, todos te pueden decir que va mal, pero nadie te puede decir una solución que funcionara para todos ellos. Y eso es algo que también
si me decido, si esto me abre si el máster me abre las puertas a poder decir en un futuro, pues ahora lo que estoy haciendo no hace tanta falta o no me llena tanto, me cambio a ser profesora de español o ser profesora de catalán o X. O me cambio y vuelvo a trabajar con los compañeros del Instituto Cervantes. O cambio y me voy a a una editorial. Eh, es básicamente para abrir puertas y no solamente para estar haciendo algo donde se pueda relajar algo más la sociedad, donde pueda ayudar a relajar algo más la sociedad, sino que yo pueda venir a casa y decir, estoy orgullosa, hoy he hecho algo que ha funcionado, que ha ido bien, he ayudado a alguien o he mejorado algo, muy bien, ahora ya está. Y eso es eso, Sí, sí. sí. Y tú eres de Ibiza, naciste en Ibiza. ¿Y tu familia? Eh, s- no nací en Ibiza, nací en Extremadura, pero soy de las personas donde los padres se fueron a Ibiza para trabajar y no se volvieron, Ya, ya, ya. básicamente. Pero Vamos, que, sí, pero Ibiza. que te has educado en Ibiza, ¿no? Sí, ¿Y tu familia está en Ibiza o está en Extremadura? en Ibiza, siguen todos En, allí. I- en Ibiza, para los que no conozcáis la isla, es la isla de... Es muy divertida, ¿no? Pero es muy difícil de vivir porque es carísima, ¿no? Ahora mismo es imposible. Ahora mismo hay más gente viviendo en campers y en tiendas de campaña que viviendo allí, básicamente porque la gente que tiene el dinero para comprarse las casas solo van en verano. Sí, sí. Y luego faltan médicos, ¿no? Y De todo. falta de todo porque no les compensa ir a trabajar allí, ¿no? Sí, hay profesores. eh, el otro día tuve que traducir un artículo, bueno, traducí un artículo del español al alemán, donde hay dos profesoras que trabajan en Ibiza como profesoras y se gastan casi todo el sueldo porque viven en Mallorca, tienen que coger un avión de ida y uno de vuelta todos los días de Mallorca a Ibiza, porque en Ibiza no encuentran sitio, o sea, no encuentran para vivir ni nada. Entonces, Vivienda. Les les sale sale más más barato. barato el transporte Ujú. que alquilar una casa allí. Y por Pero supuesto bueno, comprarla, sí. sí. Viendo a Joy ahora, ¿tú has estudiado periodismo en Cuba o fuera? Voy haciendo preguntas para luego intentar sintetizar y encontrar el punto. ¿Has estudiado periodismo Sí, estudié periodismo en la Universidad de La Habana de La Habana? y tomé algunos cursos con otras instituciones, pero mi carrera es en la Universidad de La Habana. En el año 2014 me gradué y después tomé un curso en la Universidad EAFIT de Medellín, en Colombia, eh, Ujú. pero ni siquiera equivalía a un posgrado, ¿no? Era como un taller de un mes o algo así, haciendo una pasantía en el periódico El Espectador de Bogotá. Que es buen Entonces, periódico. pero bueno, sí, mi formación es esencialmente en La Habana, ¿no? En la Universidad de La Habana. ¿Y ahora trabajas en periodismo en Estados Unidos o no? Colaboro con algunos medios y con un think tank que se llama Cuban Studies Institute, que queda en Miami, y con Sí, ellos colaboro con artículos sobre la situación en Cuba. Como salí hace tan poco, ellos siento que valoran la perspectiva que tiene alguien, bueno, que recién salió de la isla. Y sí, estoy colaborando con algunos medios, pero esencialmente, bueno, estoy ahora en el mundo de la educación. Ha sido un cambio grande para mí, nunca había estado delante de un aula, es decir, había dado algunas charlas, había participado en algún panel, pero no, vamos a decir, profesionalmente, digamos, dedicándome a eso a tiempo completo. Y sí, ha sido un cambio grande para mí, ha sido un ¿y te reto. gusta? ¿Y te gusta? Es diferente, me gusta mucho más el periodismo, te soy sincero, me gusta mucho más la comunicación. También porque mi experiencia laboral ha sido 10 años en el periodismo y unos meses en educación. Entonces, bueno, Claro. también es difícil, es injusta la comparación, diría yo. ¿Y ves, Pero me estoy adaptando ves, y posi- tengo muchos motivos por estar allí, ¿no? ves Sí. posibilidades en Estados Unidos de encontrar trabajo de periodista en inglés o en castellano?
Bueno, depende del estado también. Asumo que donde está Patricia, que hay una gran población hispana, quizás es más fácil, o en Florida, tal vez encontrar un empleo en castellano, ¿no? Pero yo diría que en sentido general la industria de los medios está, o sea, se ha contraído, hay una contracción de fondos, hay una contracción de recursos, hay Sí. muchos medios independientes también, o sea, pequeñitos, que básicamente toman de instituciones grandes. Entonces, hay mucha competencia, pero yo siento que los grandes medios se están contrayendo. Se está haciendo un poco más, como tú decías en uno de los papers que nos mandaste a leer, un poco más horizontal, ¿no? Hay un poco más o sea, la gente que está trabajando incluso desde las redes sociales, Noemí decía que ella manejó las redes sociales de algún equipo de fútbol, a veces tienen mucho más impacto individuos a través de las redes sociales propias, a través de lo que han construido, que medios de comunicación establecidos de años. O sea, hay muchos ejemplos de éxito de eso. Entonces, sí, es un mundo bien desordenado, es como un pequeño caos, un pequeño gran caos que hay en el mundo de la comunicación ahora, en la industria. Sí, sí, sí. Pues ahora os voy a contar yo para, para ponerme como vuestro nivel, un poco las expectativas que yo tengo con el máster, incluso profesionales. A ver, yo estoy ya de salida de la carrera universitaria porque el año que viene paso a ser profesor emérito, es decir, ya llevo muchos años en la Universidad Autónoma y durante ese tiempo pues he estado haciendo excursiones, digamos, excursiones, incursiones en otros campos profesionales, ¿no? Yo estudié como Noemí, estudié filología hispánica, al mismo tiempo que hacía periodismo, pero siempre me ocupé de la enseñanza universitaria desde el principio, porque cuando yo empecé a estudiar no había facultades de periodismo en España y la primera promoción fue la mía como estudios universitarios. Había escuelas, digamos, profesionales, pero no había facultades. Entonces yo fui de la primera profesión, de la primera promoción, y me ofrecieron de inmediato incorporarme a la universidad, ¿no? Y eran los años en que todavía vivía Franco, estábamos saliendo de una dictadura, inventamos un poco nuestra generación, todo el país, ¿no? Descubríamos lo que era la democracia, lo que es muy pobre, pues a tener un PIB razonable y a vivir bien, ¿no? En una estructura muy distinta a la que estamos viviendo ahora. O sea, mi generación vivió con la sensación y con la seguridad de que todo iba bien, que progresábamos, ¿no? Que íbamos a tener más recursos que nuestros padres, que íbamos a vivir con más democracia, con más cultura, con más educación. Y fue así, la verdad es que no ha sido así casi todo el tiempo, pero esta sensación ahora no la tienen los jóvenes, ¿no? Y entonces, desde el año 2008-2017, que es cuando empieza la crisis de las subprime, el colapso mundial bancario, ¿no? Luego la pandemia, luego todo este movimiento geoestratégico que estábamos viviendo después del muro de Berlín, había unos datos que publicaba el Banco de España diciendo que la diferencia entre los jóvenes y los mayores ahora es tremenda. O sea, normalmente los jóvenes tienen más recursos que los mayores. Pues en Europa y en España ahora, los mayores de 65 años tienen más recursos que los jóvenes. Por razones que marcan el clima psicológico actual, ¿no? Una, los padres, los que tienen ahora 65, los abuelos incluso, compraron casa, compraron una vivienda o dos. En España es frecuente tener dos viviendas, una para las vacaciones y otra para vivir habitualmente. Estas viviendas han subido mucho de precio y ese es un factor que enriquece el patrimonio de los mayores. En segundo lugar, las pensiones en España se han ido consolidando, aumentando, revalorizando, hasta el punto llamativo de que cobra más un pensionista que un joven en la actualidad en España. Es decir, eh, hay una generación de mayores que además vive cada vez más porque la esperanza de vida en España es la más alta de Europa, son casi 84 años de esperanza de vida como media, lo cual quiere decir que desde los 65 o 66 que dejas de trabajar, estás cobrando una pensión, que es un problema también en toda Europa.
una pensión que es más alta que el sueldo precario de los jóvenes, ¿no? Y esto está creando internamente una desigualdad muy fuerte entre gente joven que tiene precariedad laboral, que tiene poco sueldo y que se encuentra con que la generación mayor está más acomodada que ellos. Claro, si eres hijo de una familia acomodada, pues hay muchos hijos que están viviendo del patrimonio de los padres, viviendo en una casa de los padres o esperan heredar la casa y esto. Pero si no tienes la fortuna de que tus padres no tengan patrimonio, pues la situación es bastante grave, ¿no? Y eso genera una situación de desconcierto global, que tiene que ver con lo que creo que expresáis mucho de vosotros, y es que hay una sensación de que en el progreso económico de las sociedades democrático avanzadas, ¿no? Digamos Europa, Estados Unidos, etcétera, etcétera, por primera vez la gente joven no ve futuro. Es una sensación de, por lo menos muy, muy patente en Europa, ¿eh? Muy diferente, por otro lado, a lo que pasa en otras regiones. Yo he estado bastante ahora vengo de Egipto, la sensación de los países del Mediterráneo, donde hay mucho más jóvenes que mayores y donde los jóvenes pues forman casi el 80% de la población, la sensación es otra, ¿no? En algunos países, mientras había Estado y había orden, pues había una posibilidad de que se mantuviera la esperanza. El problema es que ahí está creciendo también la desesperanza porque, porque no progresan estos países, o progresan muy poco porque la población crece a un ritmo tremendo y la gente joven no tiene escapatoria, no tiene salida, ¿no? Entonces, la combinación de un mundo de mayores con pocas posibilidades y con una desigualdad creciente incluso en sus fronteras. Luego, con un mundo que está aumentando la desigualdad, ¿no? Todo lo que sabemos en los últimos años es que la desigualdad económica aumenta en el mundo, pues es una situación muy explosiva, ¿no? Si a eso le añadimos que la esperanza en que la democracia universal llegaba tras el muro, tras la caída del muro de Berlín, pues ya es una evidencia de que no es así, ¿no? Estamos en un discurso muy militarista, muy de vamos a armarnos, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos eh, se retira un poco de la OTAN y del frente de Ucrania, pues entonces Europa decide invertir el 2,5% en armas, aumenta la sensación de militarización en los países del norte de Europa, por ejemplo, ¿no? Empieza a sentirse en Europa también algo que eso lo habéis vivido en los países de América Latina, ¿no? Que es la penetración del narcotráfico en la sociedad, que es muy fuerte en México, Colombia. Ahora me cuentan bueno, que Ecuador, por ejemplo, ¿no? Que es muy difícil la vida allá. Tú tendrás familiares, ¿no? Pero que hay una inseguridad creciente, una penetración de bandas, ¿no? Y son muy pocos los países que están al margen de este nuevo desafío, que es pues esta multinacional del narcotráfico, ¿no? Pero que está pasando también en Holanda, ¿no? Está en Holanda a una princesa de la Casa Real la amenazaban las bandas de narcotráfico y tuvo que refugiarse en el Palacio Real, ¿no? O sea, dejó de vivir como un estudiante más en la universidad, ¿no? Hace 3 días en Francia se produjo un asalto armado a un furgón policial que conducía a un líder del narcotráfico, hoy y soltaron. Esto quizá en México no es tan llamativo, pero en Europa es muy nuevo. Que una banda de narcotraficantes reviente un furgón policial y rescate a uno de sus líderes, ¿no? Bueno, pues esto sucede con una economía que está desbocada, ¿no? En un contexto económico desbocado. O sea, en primer lugar, crece la diferencia entre países ricos y pobres, países desarrollados y no desarrollados. Pero la desigualdad está haciendo mella en el estado del bienestar que habían configurado, por ejemplo, en Europa o en Canadá, ¿no? Está haciendo una mella muy importante. O sea, lo que nos está contando Noemí de Alemania, ¿no? Alemania ha sido durante, digamos, hasta hace 10 años, un país, ha sido el motor de la Unión Europea, ha sido fabricante de coches, fabricante de todo, más industrializado, y nadie sentía problemas en Alemania, ¿no? Y ahora Alemania, por los amigos que tengo, por lo que me cuentan, por lo que nos cuentan Noemí también, tiene una sensación de encontrarse pues que no funciona la economía, que hay paro, que hay problemas, ¿no? Que hay dificultades, eh, al mismo tiempo que necesita mucha inmigración. Por ejemplo, la población de España ahora son 48,7 millones de personas.
que no son muchos comparado con otros países, con otras latitudes del mundo, ¿no? Pero en 30 años necesita 27 millones de inmigrantes para sostener la economía a un crecimiento razonable. O sea, está calculado que de aquí al año 50, que no son muchos tampoco, en términos macro, se necesitan 27 millones. Claro, 27 millones de inmigrantes. España ha vivido una experiencia muy positiva con la migración porque hay muchos de origen latinoamericano y no es difícil integrarse en España, porque hay mucha comunidad pues, cultural o religiosa o costumbres cívicas, y hay mucho, vas por Madrid, Barcelona y está llena de latinos, hasta en el acento se nota, eso es evidente. Y la integración no ha sido difícil, pero también hay una parte de inmigración que proviene del Magreb o de Rumanía, que ya son culturas diferentes, ¿no? El rumano es latino y es fácil de hablar, o sea, aprenden rápido el español, ¿no? Pero el árabe no, ¿no? Entonces, afortunadamente, la migración magrebí se integra bien, se integra mejor que, por ejemplo, en Francia, pero en Francia están viviendo un conflicto grave, un conflicto de suburbios muy radicalizados, con problemas periódicos, ¿no? De enfrentamiento porque falta de integración. Por tanto, el problema que plantea Noemí de la integración, de la mediación social, del diálogo intercultural en países como Alemania es importantísimo, que tiene tradición de asimilar inmigración. En Europa, si no hay inmigración, no hay solución, no hay sostenimiento, ¿no? En Estados Unidos tenéis más experiencia de lo que vivís allí porque también ha sido un país de inmigración brutal desde siempre, ¿no? Pero ahora es cuando empieza a sentirse más la confrontación entre los blancos, blancos, blancos y los otros, ¿no? Y los que provienen de un lugar y otro, ¿no? Mm, y todo esto con una polarización política creciente, ¿no? Porque parece que la aritmética de las democracias no acaba de funcionar, ¿no? Lo que decía yo, para unir también cosas. Es verdad que en todas partes se está produciendo un estrechamiento de lo que son los medios clásicos, el periodismo clásico, la televisión, pero ¿qué está irrumpiendo? Pues el dominio de las redes sociales. Y este dominio de las redes sociales se basa en una especie de avance tecnológico, pero también en lo que en términos bursátiles se llama una OPA, ¿no? O sea, una OPA hostil. O sea, si Google captura toda la información, o ChatGPT, ¿no? OpenAI, no paga derechos, utiliza todos no respeta autorías y encima erosiona el modelo de negocio de los medios de comunicación, o sea, la publicidad, porque captura el 50% de la publicidad, pues el periodismo clásico se resiente. Y lo que decía yo, hoy día es muy difícil que una persona compre un diario en papel, casi imposible, y es muy difícil que alguien se suscriba a un medio pagando, un medio digital pagando. Casi todos lo que hacen es entrar en las redes sociales y a partir de ahí consumir la información que dan las redes sociales, ¿no? Y en televisión pasa lo mismo, o sea, YouTube está fagocitando todo lo que son televisiones convencionales. O sea, nos encontramos en un mundo de un cambio tectónico de organización que tiene que ver con la emergencia de China, con la emergencia de una alternativa que es China, Rusia, Irán, Estados Unidos que se retrae un poco de ese papel que le dio la OTAN en un momento determinado, Europa que se enfrenta al reto de tener que gestionar su propio armamento, un envejecimiento continuo de la población, también la pérdida de dominio económico que está teniendo Europa, ¿no? Y luego, pues, la zona de América del Sur, que la conocéis mejor vosotros que yo, que está ahora en un problema gravísimo, ¿no? No solo del narcotráfico también, sino del aumento de la polarización social. O sea, el caso de Argentina, el caso de Ecuador, incluso el caso de México, ¿no? El populismo campando por todos sus respetos. No hablemos de Venezuela, ¿no? Y que son regímenes ya anquilosados. Es que ahora habrá elecciones en Venezuela, ¿no? Y habrá elecciones en Europa, ¿no? O sea que, por tanto, bueno, yo en ese contexto, volviendo a mi discurso personal, yo lo que digo es, me voy de la universidad, pero no quiero irme de estos temas, ¿no? Me gustaría seguir, de hecho, me permitirán con el ser emérito seguir en investigaciones, pero me gustaría sobre todo
ayudar a construir una forma nueva de pensar, ¿no? O sea, muchas veces cuando estás trabajando, eh, atiendes a lo urgente y no a lo importante. Entonces te preocupa mucho de cosas burocráticas, de gestionar cuestiones que parecen que son de vida o muerte y luego te das cuenta de que te has olvidado lo fundamental, ¿no? Una de las cosas que me hizo dimitir de la presidencia de Televisión Española es que yo no quería hacer los productos que estábamos haciendo. O sea, por costumbre se hacían programas, pues, de un infoentretenimiento muy soez, no sé, no sé, sin valores positivos, ¿no? Y parecía que mantener la audiencia a toda costa era eh, pues yo no quería estar en esas batallas, ¿no? O sea, yo pensaba que si se destinaban 1.200 millones de euros a producir televisión iba a producir más cosas positivas que negativas, ¿no? Y que si había 6.500 trabajadores allá, pues ¿por qué nos íbamos a entretener en engordar a las discográficas, por ejemplo, ¿no? O al cine de consumo que no aporta nada, ¿no? Mira, que vengan otros pagan, ¿no? Pero hay mucho desperdicio de energía en el mundo, valores positivos, podría cambiar, ¿eh? Yo creo que si algo no soy es determinista, no pienso que el mundo va a mal, va bien. El problema es que nosotros tenemos que encarar esto con optimismo, ¿no? No podemos perder el optimismo, ¿no? Entonces, ¿a qué me gustaría dedicarme? Y esto quiero ponerlo también delante del máster, porque la UNESCO me propuso dirigir un grupo de universidades en todo el mundo destinadas a favorecer el diálogo intercultural y la alfabetización mediática, que es el sentido crítico, de cómo el sentido crítico puede aportar mejor rendimiento en el uso de los medios de comunicación. Estamos haciendo cosas interesantes a las que os invito, ¿eh? O sea, hemos estado en Egipto en una reunión de todos los países árabes. Hemos hecho una declaración en favor de un entendimiento global en una situación muy, muy, muy conflictiva. El próximo año, intentando pues orientar políticas educativas, intentar generar una red mundial de embajadores de la paz, de gente joven que trabaje en escuelas y en universidades, que intente pues al mismo tiempo que involucra temas como medios de comunicación, periodismo, etcétera, etcétera, que busque una lectura positiva de lo que está sucediendo, ¿no? Una- un entendimiento más que un enfrentamiento, ¿no? Y luego vamos a trabajar mucho sobre el tema de la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial tiene que regularse éticamente para contribuir digamos, a distintos fines, a mejorar la educación, a, a conectar a la gente entre sí, etcétera, etcétera. Entonces, yo una de las cosas que voy a procurar mantener en contacto con vosotros es invitaros a iniciativas globales que estamos haciendo en la universidad y que a lo mejor pues, pueden orientar el trabajo que hagáis en el máster, ¿no? Este verano vamos a hacer una escuela de verano en julio presencial, ¿eh? Si os podéis conectar en alguna actividad ya os invitaremos, ¿no? Pero vamos a intentar generar una escuela de embajadores de la paz en distintas facultades de periodismo del mundo. Hemos creado una red latinoamericana de facultades de comunicación, que tenemos algo así como 300 facultades de comunicación, y queremos generar allí polos de desarrollo de un pensamiento de paz dentro del papel de los medios de comunicación. Pero también dentro de la UNESCO tenemos el plan de lanzar escuelas, hay escuelas UNESCO, en el que el uso de los medios de comunicación, desde la radio escolar, diarios escolares, etcétera, etcétera, hagan del periodismo un método de aprendizaje. Eso se lo digo a Joy porque puedes utilizarlo, ¿no? O sea, el periodismo es como la investigación científica. Tienes un enigma, tienes un problema, tratas de resolverlo buscando información y luego tratas de contarlo. Es lo que hace el científico y lo que hace el detective, ¿no? Entonces, los jóvenes y los niños se motivan más si, por ejemplo, hacen una radio escolar para aprender filosofía o hacen un diario escolar para aprender ciencias ambientales, ¿no? Si tú vas a una clase y empiezas a explicar, como hace siglos se hacía, ¿no? La naturaleza como hacía Aristóteles, pues vamos a dividir las plantas en un tipo, en otro, etcétera, etcétera, pues aburres, ¿no? En cambio, si dicen vamos a descubrir el mundo contándolo,
Hoy día con los vídeos, con los audios, con las capacidades de producción que tenemos, pues sin proponértelo aprendes más cosas. O sea, el periodismo se está convirtiendo en etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, voy a invitaros periódicamente y os recomiendo que sigáis mucho lo que son nuestras webs, que os pasaremos una lista de ellas, ¿no? Las iniciativas que hacemos, porque podéis participar en ellas escribiendo. Vuestra experiencia es muy útil. O sea, fijaos que aquí somos 4 que estamos, 2 en Europa y 2 en Estados Unidos, ¿no? O sea, la experiencia de cada uno es muy distinta. Pero si compartimos esto y lo traducimos y lo compartimos con otras personas de otros continentes, avanzamos mucho, ¿no? Me gustaría invitaros a la escuela de doctorado que vamos a hacer en julio, que a ver qué partes hacemos online, que estará dedicado a democracia, periodismo, ciencia y verdad. O sea, que encubre pero en esa misma escuela haremos formación de embajadores para la paz, lo que llamamos Media and Information Literacy Ambassadors. En julio, en la segunda semana de julio, también hemos sido invitados a una cosa que organiza el Departamento de Estado norteamericano en Helsinki, por tanto, cuento con vosotros, que es un movimiento mundial contra la desinformación. Entiendo también que el Departamento norteamericano tendrá sus intereses, ¿eh? O sea, no vamos de ingenuos, ¿no? En esto de la lucha contra la desinformación. Pero igual que hemos estado ahora con la Liga Árabe, que hemos hecho un seminario con la Liga Árabe en Egipto, pues también vamos a ver qué dice el Departamento de Estado norteamericano en temas de desinformación, ¿no? Y lo que es importante es que allí van también algunas redes sociales norteamericanas que también se involucran en el tema de la desinformación y vamos a intentar tejer, digamos, partnerships, ¿no? Asociaciones. Bueno, pues a mí me gustaría que participarais en todo esto y que contribuyerais en vuestra formación. O sea, que aparte de seguir la rutina de formación del máster, vamos a ver si abrimos posibilidades, porque así nos vamos enriqueciendo, ¿no? Os aconsejaría muy vivamente abrir como una especie de diario de campaña, como si estuvieras en una guerra y tuvieras un diario, pues hoy he aprendido tal cosa, hoy comento tal cosa, hoy he oído hablar de un libro, ¿no? A mí, yo os daré a través del chat o a través del correo, a través de publicaciones que hago, recomendaciones, ¿no? Pero habéis tenido mm, ideas y pensamientos que conectan mucho con la filosofía. A mí me gustaría ahora dedicarme bastante a temas filosóficos, ¿no? Pero cuando decía Noemi que los profesores en la escuela estaban todo el día hablando de cosas no trascendentes, ¿no? Peleándose de cosas no trascendentes, me recuerda una frase de Pascal que decía, no se enseña a los hombres a ser razonables y en cambio se les enseña todo lo demás. Pues me parece que enseñar a ser razonable es lo más importante, ¿no? Y ser razonable es abandonar la cultura de la queja, que también Patricia y Noemí lo decían, todo el mundo se empieza a quejar, ¿no? Hay un libro que también os recomiendo me parece que es Hudson, que se llama La cultura de la queja. Es un libro de hace muchos años, ¿no? La cultura de la queja, de Robert Hughes. Trifulcas norteamericanas, se llama. Es como parece que nos dediquemos al deporte de quejarnos, que es un cierto narcisismo. El narcisismo sabéis que también es una neurosis general, ¿no? Que hoy día todo el día estamos hablando de nosotros mismos, bien porque somos guapos o bien porque somos muy desgraciados, ¿no? Y ese narcisismo nos lleva también a la cultura de la queja. Todo el mundo se queja, ¿no? Cuando en realidad todo el mundo lo que debería hacer es intentar resolver los problemas que tiene, ¿no? Eh, Hay un filósofo francés que se llama Alain, que yo sigo bastante, que dice, cuando te entra una mota de polvo en el ojo y te irrita, lo peor es que te rasques, porque vas a aumentar la irritación, ¿no? Ten un poco de paciencia e intenta que se vaya, que las lágrimas se expulsen. No, pues nosotros somos como esa persona que le irrita un ojo, estamos todo el día en la cultura de la queja y esto pues al final te abruma y te lleva a la neurosis depresiva, ¿no? Entonces yo creo que saber manejar la fuente de información, la relación social, etcétera, etcétera, con
pues con un cierto equilibrio, una cierta moderación filosófica, ¿no? Saber lo que es bueno, lo que es malo, también nos ayuda a ordenar la mente, que es un poco lo que tenemos que hacer estructuralmente. Oye, pues os voy a poner tareas, que sería abrir este diario, un diario muy breve, que podemos compartir de cuando en cuando, y también que hagáis un ejercicio prospectivo, yo se lo hago a los estudiantes que tengo en clase, que es que hagáis un ejercicio de ciencia ficción de vosotros dentro de 10 años. ¿Dónde os gustaría estar? ¿En qué contexto? ¿Haciendo qué? ¿Por qué os sentís, digamos, más o menos, os sentiríais más o menos gratificados, ¿no? Y eso lo acompañáis de algunas películas que habéis visto recientemente y que os han resultado inspiradoras. A mí se me ocurre, pero no lo voy a hacer. A Noemí dedicarle 3 o 4 películas que he visto recientemente sobre Alemania y sobre... No sé si has visto, bueno, te voy a hacer una, no sé, se tradujo como Sala de Profesores, no sé si la has visto. Sí, ¿Te suena? la he Sí, visto. muy La he visto. interesante cómo funciona. Interesante. Pues igual podemos compartirla, ¿no? Pero bueno, de estas películas hay en Francia, en Estados Unidos, hay todo, porque lo que sucede, ¿no? En el mundo, ¿no? Pues a ver si en función del relato que hagamos cada cual, seguro que o con la investigación periodística, ¿no? A Patricia con los problemas que te llaman la atención, de la agresividad entre todos, ¿no? Y, y podemos volver a encontrarnos dentro de un mes, ¿no? Con ese texto y con alguna película recomendada y podemos volver a repetir esta experiencia terapéutica de contarnos la ilusión de cada uno y cómo podemos encontrarlo, ¿no? Al cabo de un mes yo voy a convocar también otra reunión de doctorado, que es la que estuvisteis vosotros, creo que Patricia y yo, ¿no? Estuvisteis ayer, que va a ser para presentar la escuela de verano. Entonces, os invitaré a esta sesión también. Luego, en la escuela de verano, pues intentaremos tomar en cuenta que estáis fuera y que podemos conectar algunas sesiones con vosotros también, ¿eh? Y así inauguramos un discurso, o sea, una conversación constante, ¿no? A través de redes sociales. Tenéis también mi correo está a vuestra disposición. La encontraréis en la web y podéis contactar conmigo cuando queráis y con todos los profesores del máster, ¿no? Yo creo que hay que invitar a una conversación permanente, ¿no? Y cuando se nos ocurran cosas, por ejemplo, que Patricia necesite algún tipo de bibliografía, ayuda o experiencia que venga de este campo, perfecto. Cuando yo sepa, yo tengo contactos en América Latina y cuando yo necesite algo para... Ahora, por ejemplo, un profesor nuestro se va, si logra entrar en Venezuela, porque no dejan entrar periodistas, a narrar lo que está pasando en la campaña. Allá en Venezuela, la campaña que hay ahora presidencial, ¿no? Pues también te es útil para lo que está pasando en Cuba, ¿no? Y lo que puede pasar en otros países, ¿no? Pues yo creo que esto es interesante para todos y si queréis añadir algo más, porque ahora os veo a todos detenidos y no sé si me estáis siguiendo. Ah, vale. Si es que Sí, no, de pronto se había congelado la imagen y seguramente es que he tenido problemas de conexión, ¿no? Bueno, pues yo no quisiera entreteneros mucho más, yo tomo nota, yo ahora lo traslado al profesor. se volvió a frizar ahí la Cosas comunicación. más de actualidad. A mí me gusta mucho. Perdón. Pues estaba diciendo que aparte de las lecturas que tenéis incorporadas, yo intentaré transmitiros lecturas de prensas, artículos interesantes, ¿no? Que son muy útiles. Os agradezco, ¿eh? Y son temas que podemos compartir. Igual creo un grupo en WhatsApp con vosotros, si lo permitís, y os voy pasando propuestas, ¿vale? Perfecto. Bueno, si queréis decir Gracias, algo más, si no, nos Manuel. despedimos. Agradecer simplemente y ojalá que con esta bitácora que hagamos y este grupo que tengamos podamos llegar a encuentros y que podamos pasarlos al resto de la humanidad. Bueno, yo estoy muy ilusionado con vosotros, ¿eh? Porque tenéis muy buen bagaje.
José Manuel, te quería, bueno, agradecer por el encuentro, también a Patricia y Noemí por estar y te quería preguntar algo práctico. ¿Cuándo va a ser el foro? ¿Hay fecha ya para el foro que nos toca en este primer tramo? Sí, sí, ahora va- Disculpa. os va a indicar las fechas. Hemos empezado un poco abruptamente por el problema de la matrícula, pero ahora ya hay todo un calendario que os va a pasar él, de actividades, de lecturas, y recuperamos la rutina de inmediato. De hecho, este primer encuentro mío no estaba programado como primer encuentro. Estáis leyendo cosas, pero no es lo habitual, ¿eh? Lo habitual es que un itinerario se abra con el profesor de turno, que va a abrir, que hace una introducción, luego la lectura viene en relación. Albert ya os va a escribir con esto y podéis estar en contacto permanente con él, que es el que va a llevar el calendario. Y yo apareceré de cuando en cuando, al menos una vez al mes, ¿vale? Y en alguna actividad más. Y lo mismo Santiago Tejedor, que también estuvo el otro día con vosotros, también aparecerá de vez en cuando. Mm, Perfecto. Si tenéis alguna duda, él la resolverá. Bueno, Noemi, no sé si quieres añadir algo. No, que me ha hecho, o sea, me ha relajado bastante y me parece súper interesante que cada uno venga con sus propias experiencias, que son todas tan diferentes, que cada uno haya hecho sus cosas, pero que todos tengamos como más o menos la misma misión en nuestras cabezas o la misma motivación, por así decirlo, en nuestras cabezas. Es- Sí, es no que pasa siempre. hay un... Sí, no, pero es cuestión del nivel de profundidad con que se hace, porque decía Berson que el mundo es muy complejo, porque al final se puede reducir en una frase. O sea que si encontramos el sistema, la coherencia, en los puntos en común y al final un eslogan nos soluciona todo, o sea, nos puede hacer avanzar. Pero hay que profundizar en la complejidad. Yo creo que hay muchos elementos comunes. Es que esta coincidencia de ambiente, por ejemplo, de que hay agresividad, deterioro social, crisis de los medios, es que es global, es una cuestión mundial, ¿no? Seguro que un nigeriano no lo contaría de otra manera, pero nos contaría lo mismo. Lo mismo. En su mundo, pero algo muy parecido. Entonces, encontrar ese punto de arranque a lo mejor es perdón, encontrar está en común es el punto de arranque. Bueno, pues nada, un abrazo, que vaya muy bien, cada uno a su continente y vamos a la vida real. Adiós. Gracias a todos, buenas noches, adiós. Gracias a vosotros. Adiós.